Ciao a tutti, ci troviamo in piazza Santa Catarina a Città del Messico nel quartiere di Coyoacán, che è uno dei quartieri più vecchi di Città del Messico. Infatti in questa zona c'è la casa di Cortés. Allora, guardate, dietro è la chiesa e ci troviamo qua con Diana Braccio, che in Italia l'abbiamo conosciuta per Cuna di Lobo, personaggio buonissimo, e poi per Capriccio un personaggio cattivo. Adesso parliamo in spagnolo. Ok, Diana, ¿por qué elegiste este lugar, esta plaza? ¿Cuánto es importante para ti Ajá. esta plaza? Pues esta plaza, llevo, tengo 32 años viviendo aquí, a unos cuantos metros de esta Sí. plaza. Pero debo decirte que el sueño de mi vida, yo decía, hay dos lugares en el mundo donde yo quisiera vivir, cuando todavía no vivía aquí. La Plaza de Santa Catarina, una, y la Piazza Navona de Roma, otra. Bueno, la Piazza Navona no se me hizo, pero fue una casualidad de que mi compañero, que ya murió, este, mi compañero tenía un terreno muy pequeñito aquí que le había vendido a un empleado, pero él nunca lo había visto, un pequeñito, pequeñito. Ya en esta calle, que es la más antigua de la Ciudad de México, es la calle más antigua de la Ciudad de México, ya no había ningún terreno, ya no había ningún espacio, y estaba este pequeñísimo espacio que tú ya conoces, Sí. que le vendió un empleado a mi compañero. Entonces, un día platicando con él, me dijo, no, yo tengo un terreno, yo le dije, yo quiero, porque estábamos pensando hacer una casa en otro lugar. Entonces yo le dije, no, en Santa Catarina, no, es el sueño de mi vida, es el sueño de mi vida. De hecho, siempre que venía yo a Coyoacán, que yo vivía del otro lado de la plaza, siempre que venía a Coyoacán, me venía por esta calle para pasar por aquí. Nunca me imaginé que yo iba a vivir aquí. Entonces resulta que ese terrenito, él me decía, es muy pequeño, yo voy a hacer un estudio para pintar, él era pintor, voy a hacer un estudio para pintar, y yo le decía, no, no, yo quiero vivir aquí, yo quiero vivir aquí. Finalmente hicimos esta casa y he sido muy feliz aquí, es mi lugar en el mundo y espero que me saquen en una caja. Bueno, en una urna, porque me quiero que Pero me bueno, a pesar de todo, tú tienes recuerdo desde niñas, entonces, de esta plaza. No, no, desde niña no, porque yo vivía en otro lado de la ciudad, no estaba muy habituada a Coyoacán. Eso fue desde que yo regresé de vivir en Inglaterra, en 1981, 82 más o menos. Fue cuando empecé a vivir Coyoacán, esta parte de la ciudad. Entonces, prácticamente cuando yo te entrevisté hace 28 años, ¿Qué cosa? Era poco que vivías en esta casa, entonces. Sí, tengo 32 años aquí. Entonces, Pues sí. sí. Pero bueno, aquí soy muy feliz, muy, muy feliz. Y adoro mi casa. Y adoro esta plaza, y adoro Coyoacán. No, pues sí. Cuéntanos un poco cómo fue la vida de Diana Bracho niña. Ay, Dios. Ya no me acuerdo. Bueno, pues fue una vida muy especial, muy diferente a la vida de todas mis amigas, a la vida de los niños en general, porque fue una vida sola con mi hermano, con mi papá, sin mamá, y mi papá un gran artista, un gran director de cine, un hombre muy, pues muy reconocido, muy talentoso, muy guapo, muy seductor, y vivíamos mi hermano y yo con él solos. Entonces fue una vida muy poco convencional. Yo he tenido una vida muy poco convencional en general, en todo. Pero ¿cómo eras? ¿Qué niña eras? Era una niña muy inquieta, muy inquieta. Me encantaba leer, leía todo el día no soltaba el libro, porque a través de los libros que mi papá me enseñó a leer cuando tenía 3 años. Mi papá tenía una biblioteca maravillosa, mi papá era un hombre muy culto y me dio acceso a toda su biblioteca, entonces yo tuve acceso a muchos libros, muchos libros. Hazme la buena. Sí, pues ella
ella también aprendió a leer Sí, temprano, sí, tenía el acceso de la biblioteca, del sí. abuelo, o sea, Pero yo no me metería de monja no, nunca. Ahora, sí escribo. Claro que no escribo como Sor Juana Inés de la Cruz, por desgracia, pero escribo, sí escribo. Yo estudié literatura, de hecho, y filosofía. Entonces, la literatura es una de mis asignaturas pendientes en la vida, que ya mejor me apuro, porque si no, ya no la voy a cumplir. entonces eras una niña inquieta. ¿Y cómo entraste en el ambiente? ¿Por tu papá o por otra cosa? ¿En el ambiente? ¿En qué ambiente? ¿Del espectáculo? Ah, bueno, pues crecí con mi papá, o sea, ya conocía a todo el mundo, a todos los directores, actores, productores. Aunque yo era una niña y yo no estaba interesada en ser actriz, ni mucho menos. Pero bueno, conocía, como te digo, tuve una vida muy especial, muy diferente a la mayoría de los niños. Conocí a Octavio Paz cuando era niña, a Javier Villorrutia. Todas estas personalidades de Ah, México eran asiduos de mi casa, eran como mis tíos. No eran, ay, Octavio Paz me sentaba en sus piernas y me decía, ay, tú eres como una pequeña Sor Juana, eso me eso. decía. Me da pena decirlo porque es muy pretencioso, pero bueno, eso me decía Octavio Paz, porque yo escribía chiquita y escribía mis poemas. ¿Ves? Entonces tengo razón. Además, no solo tu papá era un gran director, sino tienes tías, Sí, tíos sí, y... sí. Sí, bueno, mi tía Andrea Palma, que en Italia no la conocen, pero Andrea Palma fue una gran actriz mexicana, hermana de mi mamá. Ella no se llamaba Andrea Palma, se llamaba Guadalupe Bracho, porque su cambió el nombre. En esa época no te podías llamar Guadalupe Bracho No, y ser actriz. Tendrías que llamar Greta Garbo, Marlene sí. Dietrich o Andrea Palma. Ella se llamaba Andrea Palma. Y también Dolores del Río, que también fue una gran diva, que a lo mejor Que es un poquito más es así la conocida, un conocemos. poco más conocida. Oye, qué fea me estoy viendo con esta luz, está horrible. No importa, me da igual, ya me da igual. Y No, entonces, es que siempre es el hecho que es como un selfie. sí, Y el selfie es horrible. son horribles. Sí, Odio las selfies, odio. sí, yo igual. Siempre es algo horrible y me odio. Pero no importa, estamos en otra cosa. Y entonces, Dolores del Río, que fue esta Mm, gran diva de Hollywood incluso, pues sí. una belleza extraordinaria, una belleza impresionante. Ella fue prima de mi papá. Un hermano de mi papá fue escenógrafo también, director de arte. Y o sea, pues siempre estuve rodeada como de gente pues gente de esa atmósfera, ¿no? Creativa. Ah, ¿y Carlos Bracho es pariente tuyo? No, No, es que yo se la hice la vez no. pasada para que me contestara, Hola. No quiero, ¿no? para que No, me contestara que no, porque todo el mundo dice, ay, Bracho, Bracho, pues sí, no. no es nada mío. No. ¿Y cómo empezaste? ¿Con el teatro? ¿Con el cine? Empecé con el cine. Empecé, empecé un poco al revés de la carrera natural de los actores, que Ajá, es empezar con teatro y luego hacer cine. sí. Empecé con cine y después hice teatro y después al final hice televisión. Cuéntanos de cómo entraste, cómo empezaste, tus principios. Queremos saber todo de ti. Ya me doy flojera. Ay, pero nosotros ya no sabemos nada, entonces pues Bueno, sí. pues, ¿cómo empecé? Bueno, pues yo no trabajaba, no era actriz, yo trabajaba era escritora, trabajaba en publicidad y y un gran maestro de teatro que era José Luis Ibáñez, bueno, es José Luis Ibáñez. Un día entré a sus clases, pero sin pensar que quería ser actriz, sino nada más como a ver, voy a probar, ¿no? Un autoengaño, porque en Mm, realidad yo creo que sí quería, ¿no? Él me recomendó, para hacer una larga historia corta, me recomendó con Arturo Ripstein, un ajá, muy conocido director sí. de cine que estaba buscando a una actriz joven con ciertas características para una película muy especial. Y no encontraba entre las actrices profesionales a una que diera lo que él quería. Ajá. Él habló con mi maestro y mi maestro, que nunca recomendaba a sus alumnos por principio, rompió su regla y me dijo, quiero que vayas a ver a Arturo Ripstein porque está buscando a alguien que es exactamente como tú. Entonces, pues fui, es una larga historia, pero me eligió Arturo para esta película y fue mi primera película, El Castillo de la Pureza, que es una película Mm, realmente maravillosa, es un clásico del cine mexicano, ahorita ya es un clásico,
del cine mexicano y es una gran película. Yo la vi hace poco, la acabo de volver a ver y bueno, me fascinó, me parece una película maravillosa. Fue mi primera película. De ahí empecé a hacer cine con todos los jóvenes directores de esa nueva generación de cineastas. Porque mi papá era de la vieja generación que se peleaba con los jóvenes, no los dejaban entrar al sindicato y los jóvenes decían que eran puros viejitos gagás y que eran unos envidiosos que no los dejaban hacer cine. Entonces yo entré con esa generación que era la que pertenecía a mí, en mi edad, ¿no? Entonces hice cine muy interesante en los 70, muy, muy interesante. Después ya empecé a hacer teatro, empecé a hacer televisión y he hecho de todo, he hecho cine, teatro, televisión, hasta ballet, he hecho lecturas, he hecho radio, he hecho doblajes, conferencias, he trabajado mucho en diferentes aspectos de mi profesión. ¿Y la telenovela? ¿Cuál fue tu primera telenovela? Mi primera telenovela, yo trabajaba con una televisora que era del Estado en esa época. Ah, ¿que era el 13? Era No, el 13, pero no era el 13 de ahora, no era Ajá, el 13 no, no. no, era el 13 del Estado. Y producían televisión muy interesante. Y yo empecé ahí haciendo cosas muy, muy padres. Hice Los Miserables de Víctor Hugo, hice el papel de Cosette en una producción extraordinaria de Luis de Llano, que Luis de Llano fue el papá de la televisión mexicana. Sí. Fue el papá, de verdad, el padre de la televisión mexicana. Hacía muchos proyectos ahí en esa televisora y era muy curioso porque era en un lugar horrible, no tenían instalaciones, en el centro de la ciudad, en un lugar espantoso, en el barrio de las putas, ¿no? Donde los foros estaban llenos de ratas y cucarachas y ahí grabábamos todo el día y parte de la noche y salíamos a las 3 de la mañana pensando que nos iban a asaltar en la puerta, ¿no? Pero hacíamos un trabajo realmente excepcional, excepcional. Hice varias cosas con ellos. Después ya me llamaron en Televisa, pero tiene usted que dejar sus novelitas, esas que hace con... Y yo les dije, de ninguna manera, ¿no? No, yo voy a trabajar en los proyectos que a mí me interesen. Si ustedes me piden un proyecto interesante, lo voy a hacer con mucho gusto. No, tiene usted que dejar. Y les dije que no, y entonces ya no me llamaron. Entonces me vetaron. Ah, pero ya desde entonces vetaba. Sí, claro. Entonces un productor me quería para una telenovela, que era su primera telenovela como productor, y logró que me quitaran el veto, y entonces hice la primera telenovela con Televisa. Y después ya vino Cuna de Lobos. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de Cuna de Lobos? Pues